vamos a pedir al Señor que nos permita hoy entender cuál es esa oración que Él oye. Porque sí, hay un tipo de oración que es la que el Señor puede oír, bueno, no, pues puede oír todo, pero es la que realmente le presta atención el Señor. Hoy lo vamos a aprender. Así que ore conmigo en esta mañana. Padre, buenos días, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, porque nos amas, porque tienes cuidado, Señor, de nuestra vida, Señor. Gracias, Rey de Gloria, porque estás aquí, Señor Dios. Padre, hoy, Señor Jesús, te damos gracias, Señor Dios, porque tú nos amas, Señor, con un amor especial, Dios. En esta mañana, Señor, disponemos el corazón. Pedimos que seas tú acompañándonos, guiándonos, Señor, y que en esta mañana tu presencia nos permita, Señor, entrar en esta disposición espiritual, Señor. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ahora mismo pedimos a aquellas personas que están queriendo ingresar y que no han podido, Señor, que quites todo obstáculo, Señor, que quites todo aquello que se quiera levantar para impedirle, Señor, conectarse, Señor, contigo, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana, Dios, y disponemos el corazón, Señor, para poder hablar, para poder entender tu palabra, Señor, y discernir lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, preparamos el corazón y pedimos que nos hables. Dígale usted al Señor en esta mañana: Señor, háblame. Habla mi espíritu, habla mi alma, permíteme entender, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Te damos gracias y en tu presencia nos quedamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas oraciones se levantan, ¿no? A favor del Señor. Mucha gente hoy invoca el nombre del Señor y pese a que el Señor obviamente el anhelo de su corazón es poder oír y está presto a todas las oraciones, el Señor escucha todas las oraciones. Hay una percepción que tenemos nosotros los seres humanos de acuerdo a la oración y cómo debe funcionar, que de alguna forma nos guía por otro camino a hacer un tipo de oración que el Señor no escucha. ¿Sí? Porque bíblicamente hay una oración que el Señor escucha, hay un tipo de oración que el Señor escucha y por ende hay otro tipo de oraciones que el Señor no presta atención, ¿sí? Y entonces hoy vamos a aprender acerca de eso. Casi siempre cuando la gente ora y la idea que la gente tiene de la oración es una plegaria, es una petición, es una solicitud, de hecho, que se hace al cielo y que esperamos respuesta a específicamente esa solicitud, ¿cierto? Queremos que lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios, eso se dé. Hace algunos años, bueno, bastantes años, salió una película que se llamaba Todopoderoso, no sé cuántos la vieron, y entonces en ella el actor Jim Carrey representaba a un hombre que había recibido los poderes de Dios, ¿cierto? Y en esa película me llama la atención cómo la gente y cómo el mundo hoy concibe el tema de la oración. Porque en ella Jim Carrey escuchaba, pues era supuestamente, había tomado el trabajo de Dios y entonces todas las peticiones y todas las oraciones del mundo, ¿cierto? Llegaban a la vida a la mente de Jim Carrey. Y entonces este hombre empezó a tener que responder a esas solicitudes y él dijo, bueno, pues a todos les vamos a decir que sí, ¿cierto? Como bueno, y ahí la película presenta un dilema de que todo mundo reciba lo que está pidiendo, ¿no? Y bueno, es gracioso lo que pasa ahí, ustedes la han visto, si no la han visto, vaya, bueno, si quieren, véanla. Pero lo que yo voy es, esto es algo que alguien inventó, un guionista lo pensó y es algo que un equipo de trabajo analizó y es algo que nos enseña un poco de cómo la mayoría de las personas ven a Dios y ven el papel de la oración. En estos días estaba viendo a alguien que comentaba en redes sociales acerca de que la oración no sirve de nada, porque finalmente Dios es soberano en lo que hace y pues siempre va a hacer su voluntad. Entonces no es como que yo le pueda pedir a Dios algo y que Él vaya a cambiar de parecer. Y entonces me llamó la atención eso que dijo esta persona, porque pues es un cuestionamiento que tenemos acerca de la oración. ¿Por qué debo orar si finalmente Dios siempre va a hacer su perfecta voluntad? Lo que yo podía entender es la forma en que la gente ve la oración como, o cuál es
la función de la oración o cómo sé que esto o para qué fue creada la oración, ¿cierto? Como una herramienta para obtener lo que yo quiero. ¿Cierto? En la película de Jim Carrey, la oración era vista como una plegaria y como la respuesta a esa plegaria debía ser un sí o debía ser un no, ¿cierto? Pero amado y amada, ver la oración como solamente una forma de obtener algo, ¿cierto? Es limitar el poder de la oración. Yo creo que el Señor Jesús, quien es el ejemplo más grande de oración, que oraba todo el tiempo, no estaba orando todo el tiempo para pedirle a Dios cosas y obtener cosas de parte del Padre, porque recuerde esto, Jesús sabía que todo lo que tenía el Padre era de Él. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿cuál es la función de la oración y cuál es la oración que el Señor escucha? Primero, hoy debemos de construir la idea que tenemos acerca de la oración, de que es solamente una solicitud, que es algo que debe ser satisfecho de acuerdo a la forma como yo la estoy pidiendo. Y si esa forma no llega, bien sea porque Dios es soberano y no quiere, o porque no sirve de nada, entonces eso, no hay que orar. Amado y amada, la oración no funciona y el propósito de la oración, curiosamente, no es solamente el pedir algo y que Dios me lo dé, ¿cierto? Porque sería limitar el poder de la oración. Cuando Jesús en Mateo capítulo 6 habla acerca de la oración, habla de un espacio relacional de comunicación entre Dios y el hombre, en donde nosotros podemos acercarnos a Dios, acercarnos a su corazón. Y lo primero que Jesús habla acerca de orar es que seamos reales, genuinos, que abramos nuestro corazón, que no seamos como los hipócritas que oran para que los vean, o que quizá oran para sacar pecho y decir, wow, es que somos muy espirituales, ¿cierto? Jesús habla de una relación, de una amistad que se desarrolla con Dios a través de la oración. Es lo primero que Jesús empieza a hablar de Mateo 6, de que la oración tiene que ser algo revelador, es una comunicación entre el hombre y Dios, ¿cierto? Pero no habla, y dentro de la oración del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6, cuando se empieza a desarrollar y Jesús dice, y bueno, ustedes van a orar de esta manera, lo primero que Jesús hace no es, y el centro de la oración no es el obtener lo que yo estoy pidiendo. Y esto es algo que quizá debemos entender. Porque la mayoría de nuestras oraciones están cargadas y a veces las que hacemos acá en los 21 días de oración están limitadas o su efectividad está condicionada a que yo obtenga lo que necesito. Entonces, si obtengo lo que necesito y si el milagro se da, entonces la oración fue buena. Y entonces Dios contestó la oración. Pero si yo no obtengo lo que necesito, entonces no, la oración no sirvió de nada. Y entonces decimos, como esta persona en redes sociales decía, la oración no sirve de nada. Pero amado y amada, entonces lo que Jesús nos enseña a través de la oración es que es un proceso de comunicación con Dios en donde nuestro espíritu conecta con algo mayor a nosotros, ¿cierto? Que nos permite entrar dentro del corazón de Dios y poco a poco, a medida que vamos avanzando en la oración, vamos entendiendo y vamos alineándonos a la voluntad del Señor para lograr hacer algo, amado, dentro de esa oración, dentro de esa comunicación, dentro de esa adoración, dentro de ese deseo de dependencia al Señor, de donde ya nosotros empezamos a descargarnos, empieza a suceder algo. Y es que nuestro corazón empieza a alinearse. A través de la oración yo puedo alinearme a la voluntad del Señor. Y justamente esa es la oración que Dios siempre va a contestar. La oración, amado y amada, que se hace conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera carta o epístola del apóstol Juan, capítulo 5, verso 14, dice de la siguiente manera. Y estamos seguros de que, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. En otras versiones dice cuando le pedimos algo y sabemos que Dios nos oye, cuando pedimos conforme a su voluntad. Verso 15, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos.
Aquí específicamente el apóstol Juan, a través de la sabiduría que el Espíritu Santo puede darle, inspiró para que escribiera esto o nos diera esta información y llegara a nosotros. El Señor nos enseña que la oración que Él escucha, sí, que Él escucha, sí, y que podemos estar seguros que cada vez que le pedimos algo que a Él le agrada, es decir, que empezamos a alinearnos al corazón de Dios, siempre nos va a oír. Y dice eso. Y como sabemos que Él nos oye, ¿sí? Cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que nosotros le pedimos, ¿sí? Hoy que podamos entender esto, hoy que podamos afianzar nuestro corazón, entendemos que el Señor justamente nos escucha cuando nosotros empezamos a pedir conforme a su voluntad, a lo que a Él le agrada. Me encanta la ampliación de este texto. ¿Qué es su voluntad? Lo que a Dios le agrada, lo que está conforme a como Dios ha pedido o como Dios piensa las cosas. Hace unos días hablábamos con alguien en un grupo de oración, en un espacio de conexión que tenemos con una familia, y contaba yo la historia de cuando yo empecé en el Evangelio y entendí, y vi el versículo que decía que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decirle a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar. Cuando yo leí eso, yo dije, o sea que si yo tengo fe, yo le puedo decir a una montaña que se arranque de donde está y pase a otro lugar. Y entonces me acuerdo tanto que en Yopal, quienes conocen Yopal, al frente de Yopal hay un cerro, ¿cierto? El Cerro del Venado, ¿que se llama? El Cerro del Venado. Y entonces yo me acuerdo una vez, yo no sé cuántos años tenía, que yo me paré a la puerta de mi casa y desde ahí se ve, pues desde todo Yopal se ve el Cerro del Venado. Y entonces yo dije, si la Biblia dice que si yo tengo fe, así sea pequeñita, le puedo decir a ese monte que se arranque y se pase al otro lado. Entonces yo empecé a orar de esa manera. Y entonces yo me acuerdo que yo me paré y yo le dije a ese monte, arráncate y échate al mar. Y yo me acuerdo que en mi corazón yo esperaba ver cómo ese monte, ¿cierto?, se desprendía y se echaba al mar solo porque yo tenía fe, porque hice la oración, lo que Dios dice ahí. Obviamente, amado y amada, hoy entiendo por qué no pasó. Y usted dice, no, pues obviamente no, pues es que Dios es todopoderoso, ¿cierto? Ahora, el que se arrancara ese monte y se echara al mar estaba dentro de la voluntad del Señor, estaba dentro de sus planes. Evidentemente yo no estaba pensando en las implicaciones de que una montaña se desprendiera y se echara al mar, qué iba a pasar con la gente, los animales, lo que había ahí. Y aquí empezamos a entender que hay muchas cosas que nosotros pedimos, ¿cierto? Y que podemos nosotros sentir que necesitamos, ¿cierto? Pero entran a conectar, cómo impacta esto la vida de otras personas, cómo impacta esto el resto del plan de Dios, ¿cierto? Y entonces esto me ha hecho pensar, amado y amada, que evidentemente las oraciones que el Señor escucha, ¿cierto?, son aquellas que se hacen conforme a lo que Él le agrada, aquellas que buscan alinearse al plan de Dios, se buscan alinearse a la voluntad del Señor, a lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para la humanidad misma, entendiendo de que mis oraciones también están conectadas con el resto. Entonces, limitar la oración solamente a obtener, ¿cierto?, lo que yo buscaba o lo que yo quería es algo muy pobre. Y es una visión muy simplista, porque la oración es algo mucho más grande. Es una conversación con Dios en la cual nosotros estamos siendo transformados, estamos siendo alineados a la voluntad, a la buena voluntad del Señor, a la visión de Dios. A través de la oración tú empiezas a ver las cosas, ¿sí?, con mayor claridad. A través de la oración tú empiezas a tener una mejor percepción del mundo, ¿cierto? Y entonces entiendes realmente si lo que estás pidiendo específicamente debe pasar como tú lo estás pidiendo, o puedes confiar en que al poner esa petición delante del Señor, Dios obrará para bien. Entender esto sin poder orar es algo difícil, porque obviamente la presión de nuestra necesidad nos nubla el juicio y hace, amado y amada, que en razón de buscar lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón, dejemos y busquemos otros caminos y dejemos de tener a Dios como nuestra prioridad número uno.
Quiero que vaya conmigo también a Mateo capítulo 6, el verso 33. Y en Mateo 6:33 encontramos otro pasaje de la Escritura que nos habla acerca de la oración. Y Mateo 6:33 dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo 6:30, Jesús, y en los versículos anteriores, Jesús está hablando acerca de las necesidades. ¿Cierto? La necesidad del vestido, la necesidad de la comida, las necesidades físicas. La mayoría de las oraciones que hoy se levantan delante del Señor apuntan a la satisfacción de las necesidades, ¿no?, que tenemos nosotros. Y entonces, cuando Jesús menciona Mateo 6:33, ¿cierto? Cuando se menciona lo que dice Mateo 6:33, Jesús está diciendo no que Dios no va a satisfacer las necesidades que tenemos, que no le importa si hoy me he visto, si tengo con qué comer, si puedo comer, hablando de la salud y el estado físico de poder disfrutar de los alimentos. Jesús no está diciendo que no le importa eso o que a Dios no le importan ese tipo de cosas. Jesús está hablando de poder nuevamente alinearnos al corazón de Dios y poner las cosas en orden. Dice, mas buscad primeramente. Dice buscad, y el buscar, amado y amada, habla de un esfuerzo, de una diligencia, de un enfoque que se necesita. Recuerden, nuestro corazón está intencionalmente llevado quizá a poder encontrar el resultado de la petición que yo estoy diciendo. La plegaria que siempre levantamos está ligada a una solicitud. El humano, nosotros tenemos eso en la mente, no sé por qué, pero hoy el Señor nos dice que redirijamos nuestra mente, que redirijamos nuestro corazón, ¿cierto? Y que podamos decirle a Dios, bueno, hoy voy a buscar, pero ¿qué voy a buscar? ¿Cierto? Voy a hacer un esfuerzo con diligencia, con enfoque. Voy a buscar, ¿cierto? Priorizar y poner en orden a lo que a Dios le agrada. Dice más, buscad primeramente. Un esfuerzo, un sacrificio, ¿cierto? De priorizar, de poner en orden correcto por encima de muchas cosas, que dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios representa el gobierno de nuestro Señor en nuestras vidas. El reino de Dios es la forma en la que Dios hace las cosas. Hoy, antes de salir a la casa, ¿cierto? Hoy, por encima de la petición que tengo, de que me salga el trabajo, de que sea sanado, de que haga X, Y cosa, primero voy a buscar y me voy a asegurar que el gobierno de Dios esté en mi vida. Buscad primeramente el reino de Dios. Voy a enfocar mi vida, voy con diligencia, con esfuerzo, voy a buscar ubicar hoy mi vida primero dentro del gobierno de Dios. Entiende cómo dentro de lo que el Señor Jesús explicaba acerca de la oración, no se limita solamente a obtener lo que yo estoy pidiendo, sino que yo pueda a través de la oración alinearme al corazón de Dios. Esas son las oraciones que Dios escucha. Y entonces si en esta mañana tú dices, bueno, yo voy a buscar primeramente el reino de Dios, busca hoy cómo el gobierno de Dios se puede hacer en tu trabajo, en tu casa. Amado y amada, ¿cuál es el deseo de tu corazón para tu familia? Quiero que medites esto. ¿Qué crees tú? Pregúntale al Señor. Dios, ¿tú qué quieres que yo haga a mi familia? ¿Qué quieres que haga con mi mamá, con mi papá? ¿Sí? Con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. ¿Cómo quieres tú que me relacione con ellos? ¿Cuál es el gobierno de Dios para con, no sé, mis vecinos? Dios, ¿tú qué quieres que yo haga con mis vecinos? ¿Cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor, ¿y tú qué quieres con mi vida, Dios? ¿Cómo quieres que se maneje mi vida? Amado y amada, son cosas que no preguntamos a veces. Pedimos que nos salga el trabajo, pedimos que nos den el ascenso, pedimos que haya el aumento, pedimos cosas y bueno, evidentemente Dios las quiere dar. Pero amado y amada, por encima de eso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Podemos estar hoy quizá pidiendo, como Juan Carlos Macías, que
se arranque un monte de una montaña y se eche al mar, porque solo porque yo lo quiero. Y amado y amada, hoy te quiero decir que ese tipo de oraciones, Dios no la contesta. Ese tipo de oraciones Dios no las oye siquiera. Aquellas que están guiadas por nuestro corazón y los deseos de nuestro corazón única y exclusivamente, y que el fin de esa oración será única y exclusivamente para satisfacer los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Porque Dios no es una máquina de deseos. El Señor no es que esté a nuestro servicio. Cuando escuchaba a esta persona en redes sociales hablar de que la oración no servía, porque finalmente Dios siempre va a hacer lo que Él quiere, ¿cierto? Entendía que esta persona ve a Dios y concebía a Dios como un esclavo, como un sirviente, como un medio y no como un fin. Sí, un medio para obtener lo que yo quiero, pero no como un fin. Como yo quiero es apuntarle a Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Y entonces esto cambia la oración, amado y amada. Porque aunque podemos necesitar ciertas cosas, entendemos que Él nos va a dar lo que realmente necesitamos, lo que es bueno para nosotros. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, entendiendo que el reino de Dios es el gobierno de Dios y la justicia, amado y amada, es esa rectitud de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro pasaje dice, y vivan justamente. ¿Cierto? Que hoy yo pueda salir primero, preguntarle a Dios, pedirle a Dios que se haga el gobierno de Dios en mi vida, ¿cierto? Y que hoy determine en mi corazón vivir justamente, como a Dios le agrada. Entonces, dice el texto de Mateo 6:33, dice, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Dios la proveerá como un resultado de poner las cosas en orden, de poner a Dios en primer lugar, de priorizarlo a Él y priorizar el gobierno de Dios en nuestras vidas, entonces las necesidades, ¿cierto? Que venimos, que no serán el fin, ¿cierto? De la oración, ¿cierto? Sino el fin de la oración será alinearme al corazón de Dios. Y entonces cuando yo estoy alineado al corazón de Dios, entonces Dios me oye y nos dará todo lo que necesitamos. Eso es lo que dice el texto. Que hoy podamos en nuestro corazón, amado y amada, poder decirle a Dios, te necesitamos, sí, pero por encima de todo necesito que tu voluntad se haga en mi vida. En la oración del Padre Nuestro, antes de poder pasar a la petición, primero hay ese espacio de adoración y de pedir que venga el reino de los cielos a nuestra vida, ¿cierto? Que no sea nuestro reino el que se implante en el mundo y en el corazón de Dios, sino que venga el reino de Dios, la forma en la que hace las cosas, ¿sí? Y que se haga su voluntad en nuestra vida. Hoy quiero invitarte, amado y amada, a que puedas hacer la oración que realmente Dios va a escuchar. Una oración en donde tú te vas a alinear al corazón de Dios. No Dios se va a alinear a tu corazón. No funciona de esa manera. No esperes obtener algo de parte del Señor solo porque tú le pides o haces un sacrificio para pedirle a Él. Así no funcionan las cosas con Él. Él quiere que podamos alinearnos a su mente, a su corazón. ¿Qué les parece si hacemos una oración en esta mañana para alinearnos al corazón de Dios? Vamos a decirle, Señor, hoy tengo mis anhelos, pero por encima de ellos, de mis anhelos, de mis necesidades, quiero pedir que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero pedir que seas tú glorificándote, que seas tú guiándome. Y hoy vas a decirle, Señor, ayúdame a sentir, a ver con tu corazón, a ponerte primero por encima de todo, buscar primeramente el reino de Dios. Y ahora que llegue a mi trabajo, ahora que empiece mis labores, pueda hacerlas, pero alineado al corazón de Dios, hacerlas como Dios quisiera que se hagan. El poder trabajar como Dios quiere que yo trabaje y al estar en ese trabajo hacer primero lo que Dios me llamó a hacer. A muchos se nos olvida que Dios nos abrió puertas de bendición, que Dios obró milagros para que entráramos a ciertos lugares con un propósito. Amado y amada, no se nos puede olvidar esto, porque eso es buscar primeramente el reino de Dios, poner en contexto que estamos acá no solamente para vivir el rol que el mundo nos dice, sino para vivir el plan de Dios que tiene para con nosotros acá, porque en el cumplir ese plan,
¿cierto? En el desarrollar esa voluntad vamos a encontrar el verdadero disfrute de esta vida. Aquellos que quieren ver la intervención de Dios en su vida tendrán que convencerse de que Dios tiene un buen plan para ustedes, que hay una vida que se puede disfrutar plenamente cuando caminamos conforme a su voluntad. Que hoy podamos pedir conforme a su voluntad nos asegurará de que Él oirá esa oración. Y si sabemos que Él nos oye, ténganlo por seguro, que tendremos lo que nosotros le hayamos pedido. Oremos. Dios, hoy hemos aprendido, Señor Dios, acerca de la oración y hemos entendido que hay un tipo de oración, Señor, que tú oyes, Señor, de la que tú, Señor, y es la que te agrada, Señor. Hoy, papá lindo, queremos, Señor, alinear nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si de una forma u otra, Señor, nuestra oración ha sido cargada por nuestra afán, porque la presión de la necesidad. Tú nos entiendes, Dios. Y Dios, tú nos has dicho en esta mañana que no nos vas a ayudar en lo que estamos pidiendo, sino que parte del descanso y parte del milagro también estará en confiar en ti, en poder alinear nuestro corazón al tuyo y poder ver las cosas que están a nuestro alrededor conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a alinearnos nuevamente a tu corazón, Señor. Ayúdanos a alinearnos, Señor, a tu perfecta voluntad y ver, Señor Dios, las cosas como tú las ves, Señor. Que en esta hora, Señor, nos podamos asegurar, Señor Dios, de pedir, Señor, pero conforme a tu voluntad. Enséñanos. Amado y amada, dile a Dios en esta mañana, enséñame tu voluntad, la voluntad tuya para este día, para mi vida, Señor. ¿Cómo quieres que me relacione en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Cómo quieres que me relacione con mis padres, con mi familia? ¿Cómo quieres que me relacione hoy en mi trabajo, Señor? ¿Cómo quieres tú que me relacione con el resto de las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo quieres que me maneje en mi trabajo, Señor? En mi casa, en mis labores diarias. Pregúntale al Señor en esta hora. Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres? Abre mi corazón, porque necesito conocer tu voluntad. Dile, Señor, ayúdanos. Ayúdame en mi debilidad, porque en verdad no sé cómo pedir. Pedimos para los deseos de nuestro corazón, pero hoy queremos que eso cambie. Dile con todo tu corazón a Dios, Señor, yo quiero pedir que tu voluntad se haga en mi vida, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad. Y hoy, amado y amada, que tú puedas estar dispuesto a caminar en esa voluntad, porque si estás pidiendo que se haga su voluntad en tu vida, vas a permitir también y te vas a ser obediente a priorizar el reino de Dios y sus justicias por encima de todo. Hoy que tú puedas decir, Señor, yo voy a buscar tu voluntad, necesito que se revele a mi vida, háblale a mi corazón, Espíritu Santo, ahora mismo, Señor, que sea claro para tus hijos y tus hijas en esta mañana, Señor, cuál es el deseo de tu corazón para con ellos, porque Dios, Señor, es que lo que tú quieres para nosotros es bueno, Señor. ¿Cómo no podríamos orar y pedir tu voluntad si realmente tú que eres santo y perfecto, Señor, quieres lo mejor para nosotros, Dios? Quita de nuestro corazón la arrogancia, quita de nuestro corazón la duda, quita de nuestro corazón el creer que tú no tienes, Señor, un plan bueno para con nosotros, Señor, porque tú sí eres bueno, tú eres el amor, Señor, y hoy nuestra fe, Señor, Padre, se sustenta, Dios, en un Dios, Señor, que nos ama realmente, que no ha hecho, Señor, solo con palabras, sino con hechos, al entregar su propia vida en la cruz del Calvario, al haberse encarnado y haber vivido nuestra vida y haber vivido santamente, Señor, y haber entregado su vida en la cruz. Entendemos que tu amor no son solo palabras, Señor, que tú estás íntimamente interesado en que podamos disfrutar esta vida que es un soplo, que es un abrir y cerrar de ojos, pero que la podamos vivir bien, Señor. Ayúdanos en esta hora a convencernos de eso y descansar en tu perfecta voluntad. Padre, bendigo a tus hijos y tus hijas en esta hora, Señor. Y hoy pedimos, Señor Dios, ayúdanos, Señor, a buscar intencionalmente, dirigir nuestra vida, Señor, a buscar primeramente el reino de Dios, Señor, y sus justicias, Dios. Papá lindo, que hoy podamos buscar las cosas, Señor, como tú las haces, Señor. Que hoy, Señor, podamos dedicar nuestra vida a vivir justamente, rectamente, Señor Dios, porque entonces cuando esa resolución y cuando esa acción en nuestro corazón esté en primer lugar y hoy la meta sea vivir conforme al corazón de Dios,
la meta sea vivir justamente, Señor, hacer el reino de Dios en esta tierra, entonces veremos como resultado las peticiones que les hayamos pedido y lo que nosotros estemos necesitando, y Él obrará de forma milagrosa de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Papá, gracias por esta palabra, por esta herramienta poderosa que nos has dado para orar conforme a tu voluntad. Te amamos, Señor. Permítenos disfrutar de llamarte, Señor. Revélate a nuestras vidas hoy, Señor. Abrázanos, Señor, y conforta nuestro corazón. Te damos gracias en esta hora, Señor. Quita todo miedo, todo temor, todo aquello que se levante para impedirnos hacer tu voluntad, Señor. Quítalo, Señor, y coloca hoy la fuerza de tu Espíritu en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amados y amadas, Dios les bendiga grandemente, que tengan un excelente resto de día. Recuerden que si esto les bendice, compártenlo con otros. Ahorita les va a llegar la grabación también para que ustedes puedan mandarle a alguien más esta bendición. Pero también, si usted quiere bendecir este ministerio, lo puede hacer a través de sus donaciones. Aquí está el número de cuenta de la iglesia. Este es el espacio en donde usted puede hacer sus donaciones, lo que Dios ponga en su corazón, porque lo que hacemos acá necesita también sus oraciones, su apoyo emocional, espiritual, pero también ese apoyo económico. Así que si esto le bendice, recuerde usted también enviar sus donaciones, sus diezmos y ofrendas a este número de cuenta. Un abrazo muy grande para todos. Recuerden que el día de mañana domingo, el servicio es a las 10 de la mañana, la conexión virtual es a las 10 de la mañana. ¿Listo? Y ya el lunes volvemos nuevamente a las 5 de la mañana en la recta final de estos 21 días de oración. Un abrazo para todos.